Rebecca Cantú era la arquitecta silenciosa detrás de un imperio de miles de millones de dólares. Como cofundadora y directora de operaciones de Innovaciones Apex, era el cerebro, la fuerza motriz que había diseñado el milagro tecnológico de la compañía. Un algoritmo predictivo tan avanzado que podía anticipar las tendencias del mercado con una precisión casi profética. Lo había creado en su dormitorio de la universidad, una sinfonía de código y lógica que se convirtió en la piedra angular de su éxito. Pero Rebecca nunca había anhelado el centro de atención. Le bastaba con la emoción de la creación, con la satisfacción de ver cómo sus ideas transformaban la industria. Dejó que su esposo desde hacía 8 años, el carismático y apuesto David Rivas, asumiera el papel de CEO, el rostro público de la empresa. Eran para el mundo exterior y para ella misma el equipo perfecto, el genio y el showman, la mente y la voz. Su sociedad parecía tan sólida como las paredes de cristal de su oficina, en el piso 50 de una torre en San Pedro Garza García, el opulento corazón financiero de Monterrey. Se habían conocido en la universidad, dos almas ambiciosas que se complementaban a la perfección. Él se sintió atraído por su mente brillante, ella por su encanto y su inquebrantable confianza. Juntos habían tomado el algoritmo de Rebecca y lo habían convertido en un gigante tecnológico. Su matrimonio y su negocio estaban tan entrelazados que era imposible saber dónde terminaba uno y comenzaba el otro. O al menos eso era lo que Rebecca creía. Esa mañana, mientras se preparaban para la junta directiva trimestral, ella sintió una oleada de amor y gratitud. Estaban en la cima del mundo, juntos, y estaba a punto de compartir una noticia que haría que su futuro compartido fuera aún más brillante. En el bolsillo de su saco, Rebecca llevaba su pequeño y feliz secreto, una imagen de ultrasonido doblada cuidadosamente. Estaba embarazada de 3 meses. Después de años de intentarlo, finalmente iban a ser padres. Había planeado el momento perfecto para decírselo a David y a la junta. Sería después de su presentación, como la nota final y triunfante de un trimestre exitoso. Se imaginó la expresión de alegría en el rostro de David, el aplauso de los miembros de la junta, la celebración de este nuevo capítulo en la dinastía Apex. El bebé era la pieza que faltaba en su vida cuidadosamente construida, la fusión final de su amor y su legado. Se tocó el vientre discretamente, una sonrisa formándose en sus labios. No tenía idea de que, en lugar de una celebración, estaba a punto de caminar hacia su propia ejecución corporativa. La sala de juntas de Innovaciones Apex era un santuario de la tecnología y el poder. Una enorme mesa de obsidiana reflejaba el horizonte de Monterrey, y las pantallas de última generación cubrían las paredes. Los miembros de la junta, un grupo de inversionistas de rostro adusto, ya estaban en sus asientos. Rebecca entró con David, esperando la familiar camaradería, pero el ambiente era extrañamente frío, tenso. Atribuyó la tensión a las cifras del trimestre que, aunque sólidas, estaban bajo un intenso escrutinio. David no le dedicó su habitual sonrisa de complicidad. Se sentó a la cabecera de la mesa, su rostro una máscara de una formalidad impenetrable. Rebecca sintió la primera y verdadera punzada de inquietud, una anomalía en el sistema que no pudo identificar. «Buenos días a todos», comenzó David, su voz desprovista de su habitual calidez. «Vayamos directamente al grano. La agenda de hoy ha cambiado». Se giró no hacia Rebecca, sino hacia Victoria de la Peña, la ambiciosa subdirectora de operaciones que se sentaba a la derecha de Rebecca. «Victoria, tienes la palabra». La sangre de Rebecca se heló. «¿Victoria? ¿Por qué Victoria estaba presentando su informe?» Miró a su subordinada, quien se levantó con una confianza gélida, evitando su mirada. Victoria era inteligente, sí, pero también despiadada, una cualidad que Rebecca había intentado templar. Ahora esa cualidad estaba a punto de ser desatada contra ella. El golpe de estado, silencioso y brutal, había comenzado. Victoria conectó su laptop a la pantalla principal y una serie de gráficos y hojas de cálculo llenaron la sala. Pero no eran los datos que Rebecca había preparado. Eran una versión distorsionada, una falsificación experta. Con una voz monótona y profesional,
Victoria procedió a desmantelar la reputación de Rebeca, sección por sección. Presentó evidencia de proyecciones de ingresos infladas, de datos de rendimiento manipulados para ocultar supuestas pérdidas, de una mala gestión que, según ella, estaba poniendo en riesgo a toda la empresa. Era una obra maestra de la difamación corporativa. Cada diapositiva, una mentira cuidadosamente elaborada, diseñada para pintar a Rebeca no como la genio innovadora, sino como una ejecutiva incompetente y fraudulenta. Rebeca, completamente anonadada, intentó intervenir. Eso no es correcto. Esos números están sacados de contexto. Victoria, ¿de dónde sacaste estos datos? Pero cada vez que intentaba hablar, David la interrumpía con un frío: por favor, Rebeca, deja que termine. Los miembros de la junta, a quienes David y Victoria claramente habían preparado de antemano, la miraban con expresiones de decepción y desaprobación. Estaba siendo juzgada y condenada sin un juicio justo. Cuando Victoria terminó, se sentó, dejando un silencio pesado en la sala. Entonces, David se puso de pie, su rostro una máscara de falso pesar. Como pueden ver, dijo a la junta, estos hallazgos son profundamente preocupantes y nos han obligado a tomar una decisión muy difícil. Miró directamente a Rebeca por primera vez, pero sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción, de cualquier recuerdo de sus 8 años juntos. El consejo ha votado por unanimidad. Rebeca, con efecto inmediato, tu puesto como directora de operaciones ha sido terminado. La traición profesional fue absoluta, pero fue la traición personal la que le robó el aliento. En un último y desesperado intento de apelar al hombre que había amado, Rebeca jugó la única carta que le quedaba, la noticia que se suponía que iba a ser su mayor alegría. David, no puedes hacerme esto, dijo, su voz quebrada. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. La revelación colgó en el aire, un último intento de encontrar un atisbo de humanidad en él. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Por un momento, una emoción parpadeó en el rostro de David, pero no fue alegría, fue irritación. Su respuesta fue la cuchillada final y más cruel. Tu timing es muy conveniente, Rebeca, dijo con un desdén helado, pero la decisión es final. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos. Descartó su embarazo como una táctica de último minuto, una manipulación. Delante de la junta directiva, de sus colegas, no solo la despidió, la repudió. Anuló su futuro juntos, su hijo por nacer, con la misma frialdad con la que cerraría un mal negocio. En ese instante, Rebeca entendió que el hombre con el que se había casado ya no existía. Para añadir el insulto final a la herida, David continuó: y en luz de la necesidad de una transición fluida, la Junta ha nombrado a Victoria de la Peña como la nueva directora de operaciones interina. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió y 2 guardias de seguridad entraron, un gesto de humillación final y brutal. Se pararon discretamente detrás de la silla de Rebeca. El mensaje era claro, ya no pertenecía allí. Aturdida, humillada y con el corazón hecho pedazos, Rebeca se levantó. Mientras era escoltada fuera de la sala, fuera del edificio que ella había ayudado a construir, con las miradas de sus antiguos colegas en su espalda, no sintió tristeza. Sintió el nacimiento de una furia fría y lúcida. Habían cometido un error garrafal. La habían subestimado. Escoltada por los guardias de seguridad a través del vestíbulo de mármol que se sentía como suyo, Rebeca no derramó una sola lágrima. Su mente, el mismo instrumento analítico que había diseñado su algoritmo, ya estaba trabajando, procesando la avalancha de datos de la traición. El shock inicial, la herida punzante de la humillación, estaba siendo rápidamente encapsulado por una lógica fría y protectora. Esto no había sido un arrebato emocional. Había sido una adquisición hostil, planeada con una precisión que ella, como directora de operaciones, casi podía admirar. Cada detalle, desde los informes falsificados de Victoria hasta el guión de falso pesar de David, apuntaba a una conspiración de meses. Y mientras estaba de pie en la acera, mirando la imponente torre de cristal de Apex, no se sintió como una víctima.
Se sintió como una estratega que acababa de ver el movimiento de su oponente y ahora estaba calculando su contraataque. Lo que David, en su arrogancia, nunca supo. ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. Es que Rebeca, la arquitecta de sistemas complejos, había aplicado la misma lógica a su propia vida. Hacía 18 meses, cuando notó los primeros cambios sutiles en David, las llamadas secretas, la distancia emocional, su creciente alianza con Victoria, su mente entrenada para la gestión de riesgos, había comenzado a funcionar. No sospechaba una traición de esta magnitud, pero identificó una vulnerabilidad en la estructura de su sociedad, y como la buena estratega que era, desarrolló un plan de contingencia, un protocolo silencioso y enterrado en las profundidades de la estructura legal de la empresa, diseñado para proteger el activo más importante de todos, su innovación, su mente, su legado. Había esperado no tener que usarlo nunca, pero hoy, ese protocolo se había convertido en su única arma. Sentada en un café anónimo a varias cuadras de su antigua oficina, Rebeca hizo su primera llamada, no a su madre, ni a su hermana. Llamó a Elisa, su abogada, una mujer brillante y mordaz especializada en propiedad intelectual que había estado con ella desde el principio. «Elisa, soy Rebeca», dijo. Su voz era un témpano de calma. «Sucedió. Me han destituido». Hubo un silencio en el otro extremo de la línea, seguido de una sola palabra llena de furia contenida por parte de Elisa. «Imbéciles». «Sí», asintió Rebeca. «Activa el protocolo Garza, por favor. Con efecto inmediato». Protocolo Garza era su nombre en clave, usando su apellido de soltera. Era la señal que Elisa había estado esperando, la llave que activaría la bomba de tiempo legal que habían plantado en el corazón de Innovaciones Apex. Años atrás, su segunda llamada fue a Marcos Reynosa, el legendario capitalista de riesgo que había sido el primer y más grande inversor de Apex. Marcos no había invertido en la sonrisa de David, había invertido en el código de Rebeca. «Marcos, me han echado», le dijo sin rodeos. Escuchó el jadeo de sorpresa en el otro extremo. «Van a intentar vender la empresa, probablemente a Global Tech. Habrá una conferencia de prensa. Intentarán destruir mi reputación. No vendas tus acciones. No entres en pánico. Tengo un plan. Confía en mí como confiaste hace 10 años». Marcos, un hombre que olía el miedo y la debilidad a kilómetros de distancia, no escuchó ninguna de las dos cosas en la voz de Rebeca. Escuchó control. Escuchó poder. «Siempre, Rebeca», respondió él. «Estaré esperando tu señal». Con 2 llamadas había asegurado su flanco legal y financiero. El protocolo Garza no era una estrategia complicada. Era una verdad fundamental, un hecho legal que David, en su prisa por la gloria, había pasado por alto. La verdad era esta: Innovaciones Apex, la empresa multimillonaria, en realidad no poseía su tecnología principal. El algoritmo predictivo, el alma de la máquina, el código que generaba cada centavo de sus ingresos, había sido creado en su totalidad por Rebeca Garza en su último año de universidad, 2 años antes de que conociera a David Rivas y 1 año antes de que Innovaciones Apex existiera siquiera como concepto. La patente original, la escritura de propiedad intelectual de la joya de la corona, estaba registrada bajo un único nombre: Rebeca Garza. Cuando fundaron la empresa, su abogada, Elisa, había redactado un acuerdo de licencia. Era un documento denso, lleno de la jerga legal que David siempre había encontrado tediosa. Rebeca le había explicado la esencia. Ella, como inventora, le otorgaba a su empresa conjunta, Apex, una licencia exclusiva para usar su tecnología. David, ansioso por pasar a la parte de la recaudación de fondos y el marketing, apenas lo había leído. Había visto la firma de Rebeca y había firmado debajo, presumiendo que era una formalidad. No se había molestado en leer la letra pequeña, y en esa letra pequeña, en esas cláusulas que él había considerado trabajo de abogados, residía el mecanismo de su propia destrucción. Enterrada en la sección 12, subsección C del acuerdo de licencia, había una cláusula que Elisa había apodado la cláusula de la traición. Era un interruptor de apagado, un kill switch legal. La punta. Cláusula estipulaba que
Dado que la inventora original era fundamental para la continua innovación y el mantenimiento de la tecnología, la licencia para usar la patente estaba condicionada a que Rebecca Garza mantuviera un papel operativo y ejecutivo, COO o superior, dentro de la empresa. Si era destituida de dicho papel sin su consentimiento por escrito, el acuerdo de licencia se volvería nulo y sin efecto en un plazo de 48 horas. En resumen, si ella se iba, la tecnología se iba con ella. Si el imperio que acababan de robarle era legalmente un cascarón vacío sin ella. Mientras Rebecca tomaba su café, Elisa ya estaba en movimiento. Redactó y presentó una medida cautelar de emergencia ante los tribunales, citando la cláusula 12C del acuerdo de licencia y la terminación injustificada de Rebecca. La medida solicitaba una orden judicial inmediata que prohibiera a Innovaciones Apex y a sus directivos el uso, la transferencia, la venta o la modificación de cualquier tecnología cubierta por la patente de Rebecca Garza. Estaba congelando legalmente el único activo que la empresa tenía. Estaba apagando las luces del reino que David y Victoria acababan de conquistar, sumiéndolos en una oscuridad legal de la que no tenían escapatoria. El cambio de poder fue sísmico e instantáneo, aunque por el momento solo Rebecca y su equipo lo sabían. Ya no era la despedida y humillada, era una entidad soberana, la dueña de la tecnología que hacía que las acciones de Apex valieran más que el papel en el que estaban impresas. David y Victoria, en su penthouse, probablemente estaban celebrando su golpe maestro, bebiendo champaña y planeando cómo gastar los miles de millones de la inminente venta a Global Tech. Eran reyes de un castillo de arena, completamente inconscientes de que la marea, una marea legal que Rebecca acababa de convocar, estaba a punto de subir y arrasar con todo. Rebecca terminó su café y salió a la bulliciosa calle de Monterrey. No se sentía triunfante, no se sentía vengativa, se sentía concentrada, una cirujana a punto de realizar una operación compleja y necesaria. Colocó una mano protectora sobre su vientre apenas visible. Esta guerra no era solo por una empresa o por su legado profesional, era por el futuro de su hijo. Estaba luchando para proteger la herencia de su bebé, para asegurarse de que el niño no solo heredara la inteligencia de su madre, sino también su fuerza y su inquebrantable sentido de la justicia. La batalla por Innovaciones Apex acababa de comenzar, y Rebecca Cantú, nacida Garza, estaba lista. 2 días después, David y Victoria, en la cima de su arrogancia, convocaron una conferencia de prensa en el auditorio de la sede de Apex. El evento fue diseñado para ser una demostración de poder, una transición fluida y una consolidación de su control. El escenario estaba adornado con el elegante logotipo de la empresa, y los periodistas de las principales publicaciones de negocios de México llenaban los asientos, listos para documentar el siguiente capítulo de la historia de éxito de la compañía. David, con su traje a la medida y su sonrisa ensayada, planeaba presentar a Victoria como la nueva y brillante visionaria de la compañía, mientras que al mismo tiempo devaluaría sutilmente las contribuciones pasadas de Rebecca, pintando su partida como una evolución necesaria para el crecimiento. Estaban a punto de reescribir la historia en tiempo real, completamente ignorantes de la bomba legal que estaba a punto de detonar bajo sus pies. David subió al podio, exudando el carisma que lo había hecho famoso. Habló con elocuencia sobre el futuro de la inteligencia artificial, sobre nuevos mercados, sobre una nueva era de innovación para Apex. Luego, su tono se volvió solemne. Abordó la difícil noticia de la partida de Rebecca. Con una expresión de profundo y falso pesar, habló de los desafíos personales que ella enfrentaba, de la necesidad de priorizar su bienestar y de la dolorosa pero mutuamente acordada decisión de que se apartara. Fue una obra maestra de la calumnia corporativa, asesinando la reputación de Rebecca con palabras de simpatía, pintándola como una mujer inestable e incapaz de soportar la presión del éxito. Se estaba posicionando a sí mismo no como un traidor, sino como un esposo y socio comprensivo que tomaba una decisión difícil por el bien de todos. Justo cuando terminó su discurso y dijo, «Abriré el piso para preguntas», un zumbido colectivo se extendió por la sala. Cada teléfono,
Cada tableta, cada computadora portátil de cada periodista en la sala vibró casi simultáneamente con una alerta de noticias de última hora de la principal agencia de noticias financieras. El titular era una bomba de neutrones legal, corto y devastador. Medida cautelar judicial congela la tecnología clave de innovaciones Apex. La cofundadora Rebeca Garza reclama la propiedad total de la patente. El efecto fue instantáneo. La narrativa cuidadosamente construida por David se hizo añicos en un instante. El poder, el control, todo se evaporó. La conferencia de prensa se sumió en un caos absoluto. Los periodistas se pusieron de pie, gritando preguntas al mismo tiempo. Ya nadie preguntaba por las proyecciones de ganancias. Señor Rivas, ¿es cierto que su empresa no posee su propio algoritmo? ¿Puede confirmar que operan bajo una licencia que ahora es nula? ¿Está Innovaciones Apex efectivamente fuera del negocio? David y Victoria se quedaron en el podio, sus rostros una máscara de incredulidad y pánico naciente. Miraron la pantalla del teléfono de un periodista en la primera fila, leyendo el titular una y otra vez. Su golpe de estado, tan perfectamente planeado, se había basado en una premisa fatalmente defectuosa, que Rebeca era una víctima indefensa. Y acababan de descubrir de la manera más pública y humillante posible que ella era, de hecho, la dueña del reino que ellos creían haber conquistado. Mientras el caos se desarrollaba en la conferencia de prensa, una carnicería paralela ocurría en el mundo virtual de los mercados financieros. La noticia de la medida cautelar se extendió por las terminales de los operadores como un virus. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Innovaciones Apex se desplomaron. El valor de la compañía, que se había estimado en miles de millones de dólares en la anticipada venta a Global Tech, se evaporó en minutos. La bolsa de valores suspendió la cotización de las acciones de Apex para evitar un colapso total. El imperio que David y Victoria habían planeado vender por una fortuna ahora era, a efectos prácticos, un cascarón corporativo sin valor, con su único activo significativo congelado por orden judicial. La arquitecta de la empresa acababa de quitarle los cimientos a su propio edificio. Esa noche, el pánico de Victoria se había convertido en una furia fría y calculadora. Se dio cuenta de que David, el hombre al que había ayudado a ascender, la había llevado a un callejón sin salida. Su sueño de ser laco de una empresa multimillonaria se estaba convirtiendo en la pesadilla de ser cómplice en un fraude masivo dentro de una empresa insolvente. Fue entonces cuando recibió un correo electrónico encriptado de una dirección anónima. El correo contenía un archivo adjunto. Era un borrador del acuerdo de venta con Global Tech, un borrador que ella no había visto, y en él descubrió la traición final de David. Su propio paquete de compensación había sido drásticamente reducido, convirtiéndola en una simple empleada asalariada después de la venta, mientras que la parte de David era astronómica. Él la estaba usando, igual que había usado a Rebeca. El correo anónimo era breve y al grano. Le ofrecía a Victoria una elección. Puedes hundirte con el barco de David Rivas, decía, o puedes tomar el último bote salvavidas. El mensaje le daba instrucciones precisas. Le indicaba la ubicación de archivos específicos en el servidor privado de David, archivos que contenían las versiones originales y sin manipular de los informes financieros, los mismos que ella había ayudado a falsificar. La tarea, descargar esos archivos en una memoria USB y dejarla en un lugar designado. A cambio, el remitente anónimo se aseguraría de que su cooperación fuera tomada en cuenta por las autoridades pertinentes. La lealtad de Victoria hacia David, que siempre había sido puramente transaccional, se disolvió. Con el pragmatismo de una sobreviviente, tomó su decisión. La tensión en el penthouse esa noche era sofocante. Mientras David estaba en su estudio, haciendo llamadas frenéticas a sus abogados, Victoria, con el corazón martilleándole en el pecho, se sentó en su propia computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado, navegando por la red de la empresa hacia la bóveda digital privada de David. Encontró los archivos, protegidos por múltiples capas de encriptación, pero ella conocía sus contraseñas. Descargó los documentos incriminatorios, una colección de datos que probaban el fraude,
la conspiración y la malicia premeditada. Luego, siguiendo las instrucciones, se dirigió a un pequeño y discreto café en el barrio antiguo de Monterrey. Con manos temblorosas, deslizó la memoria USB entre las páginas de un libro en el estante de intercambio y se fue, sin saber quién la recogería. Una hora más tarde, Elisa, la abogada de Rebeca, entró en el café, pidió un americano, se acercó al estante de libros, tomó el ejemplar de El laberinto de la soledad y se fue. Llevó la memoria USB directamente al apartamento temporal donde se alojaba Rebeca. Juntas, insertaron el dispositivo en el portátil de Rebeca. Y allí estaba, la prueba irrefutable, entregada por uno de los conspiradores. Tenían los informes originales que mostraban el excelente rendimiento de Rebeca. Tenían los correos electrónicos internos de David instruyendo a Victoria sobre cómo alterar las cifras. Tenían la prueba definitiva no solo de la inocencia de Rebeca, sino de la culpabilidad criminal de David y Victoria. La guerra de información había terminado y Rebeca había ganado. Rebeca sostuvo la pequeña memoria USB en la palma de su mano. Era un objeto tan pequeño para contener la dinamita que destruiría la vida de su esposo. No sintió alegría, ni siquiera el calor de la venganza. Sintió una satisfacción sombría y el peso de lo que vendría después. Sabía que acorralar a un hombre como David no lo haría rendirse, lo haría más peligroso. La batalla legal había sido ganada, pero la guerra personal, sospechaba, estaba a punto de volverse mucho más viciosa y desesperada. Puso una mano protectora sobre su vientre. Ya no luchaba solo por una empresa o por su reputación. Luchaba por el futuro seguro de su hijo. Y por eso estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa que David en su desesperación le arrojara. La mañana después del desastre en la conferencia de prensa, David Rivas se despertó en un mundo que ya no controlaba. La furia lo consumía. La mujer que él consideraba una socia, silenciosa y dócil, se había revelado como una maestra estratega que lo había superado en su propio juego. Su primera reacción no fue el remordimiento, sino la represalia. Si no podía vencerla en el campo de la propiedad intelectual, la atacaría en el plano personal. Hizo una llamada a su banquero privado. Con una frialdad que helaba la sangre, invocó su autoridad sobre las cuentas conjuntas y dio la orden de congelar cada centavo. Tarjetas de crédito, cuentas de cheques, incluso la pequeña cuenta personal de Rebeca, que estaba vinculada a la principal. Su objetivo era simple y brutal: dejarla sin un solo peso, varada y financieramente paralizada, para forzarla a negociar desde una posición de debilidad. Su siguiente acto de agresión fue aún más cruel. Contrató a una empresa de seguridad privada y en cuestión de horas cambiaron todas las cerraduras del penthouse que habían compartido durante 8 años. Cuando Rebeca, anticipando esta jugada, envió a un mensajero legal con una carta de su abogada solicitando acceso para recuperar sus pertenencias personales, ropa, documentos, objetos sentimentales. Los guardias de seguridad le negaron la entrada, citando órdenes directas del único residente legal, el señor Rivas. David no solo la había despedido de su empresa, ahora la estaba desterrando de su hogar y de su vida, intentando convertirla en una indigente, una mujer embarazada sin acceso a su propia ropa ni a su dinero. Era un acto de una crueldad calculada, diseñado para quebrantar su espíritu. La guerra se trasladó al campo de batalla de la opinión pública. A través de un publicista sin escrúpulos, David filtró una historia cuidadosamente elaborada a un conocido columnista de chismes. La narrativa pintaba a Rebeca como una mujer emocionalmente volátil, cuya decisión de congelar los activos de la empresa era un acto errático e irracional, probablemente provocado por el estrés hormonal de su embarazo. La historia insinuaba un historial de inestabilidad, sugiriendo que su genialidad siempre había estado al borde de la locura. Era una campaña de desprestigio clásica y misógina, un intento de descreditarla como testigo y como líder, de transformar a la brillante innovadora en una mujer embarazada histérica e indigna de confianza. Pero Rebeca y su equipo estaban preparados para esta táctica. La respuesta no fue un contraataque furioso, sino una demostración de fuerza tranquila
y abrumadora. La abogada de Rebeca, Elisa, emitió un comunicado de prensa sereno y profesional en el que se lamentaba de los ataques personales de David y amenazaba con una demanda por difamación de proporciones monumentales. Y lo que fue más impactante, Marcos Reynosa, el inversionista multimillonario y una de las figuras más respetadas del sector tecnológico, convocó una breve conferencia de prensa propia. La estabilidad y el genio de Rebeca Garza son la única razón por la que Innovaciones Apex existe, declaró. Cualquier insinuación en 1900 contrario es una calumnia absurda. Mi confianza en ella es absoluta. El respaldo de una figura tan poderosa neutralizó instantáneamente la campaña de desprestigio de David, haciéndolo parecer pequeño y vengativo. Frustrado y cada vez más paranoico, David cometió su siguiente error. Convencido de que Rebeca debía tener un punto débil, contrató a un sórdido investigador privado para que la siguiera. Quería encontrar algo, cualquier cosa, una reunión secreta, una indiscreción, cualquier munición que pudiera usar como palanca. Una furgoneta discreta comenzó a estacionarse frente al hotel donde se alojaba Rebeca. Hombres con cámaras de teleobjetivo la seguían cuando salía. Era un acto de intimidación diseñado para hacerla sentir vulnerable y expuesta, para recordarle que él todavía tenía el poder de invadir su vida, incluso si no podía tocar su empresa. No se dio cuenta de que su propia paranoia lo estaba llevando a cometer actos cada vez más imprudentes. Lo que David no sabía era que, mientras él intentaba encontrar grietas en la armadura de Rebeca desde el exterior, su propio castillo se estaba pudriendo por dentro. No todos en Apex eran leales a su nuevo régimen. Miguel, un ingeniero de software senior que había sido uno de los primeros contratados por Rebeca, estaba horrorizado por el golpe de estado. Respetaba a Rebeca como una verdadera visionaria y veía a David como un simple vendedor. Impulsado por la lealtad y el disgusto, se convirtió en los ojos y oídos de Rebeca dentro de la empresa. Fue él, usando un correo electrónico encriptado, quien había enviado anónimamente a Victoria la prueba de la traición de David, poniendo en marcha su deserción. Y ahora se convirtió en un topo, un guardián silencioso del legado de Rebeca. La advertencia de Miguel llegó una tarde, un mensaje críptico en una aplicación de mensajería segura. Cuidado, D y V están planeando algo. Una reunión. V va a estar alambrada. Quieren grabarte. Es una trampa. La información era oro, puro. David, al no poder encontrar nueva suciedad, había decidido fabricarla. El plan era que Victoria, fingiendo querer desertar por completo, se reuniera con Rebeca. Durante la reunión, intentaría engañar a Rebeca para que dijera algo que pudiera ser sacado de contexto, algo que sonara a chantaje o a conspiración, para usarlo en su contra en la corte o en la prensa. Era un plan desesperado, y gracias a Miguel, Rebeca lo conocía de antemano. Rebeca y Elisa diseñaron una contratrampa. Rebeca aceptó la reunión con Victoria en un lugar público, un concurrido café. Sabía que estaría siendo grabada, no solo por el micrófono oculto de Victoria, sino probablemente también por el investigador de David desde la distancia. Esto, sin embargo, no era una desventaja, era un escenario. Le daba la oportunidad de presentar su versión de los hechos a una audiencia que no sabía que la estaba escuchando. Se preparó para la reunión no como una ex jefa traicionada, sino como una actriz preparándose para su papel más importante. La reunión fue una clase magistral de control. Victoria, visiblemente nerviosa, intentó guiar la conversación hacia temas incriminatorios. ¿Cuál es tu plan final, Rebeca? ¿Cómo podemos hacer que David pague? Pero Rebeca se negó a morder el anzuelo. Respondió a cada pregunta con una calma y una rectitud exasperantes. Mi único plan, Victoria, es proteger mi propiedad intelectual y el bienestar de los empleados de Apex, dijo, su voz lo suficientemente alta para que cualquier micrófono la captara. Estoy decepcionada por las decisiones poco éticas de David, pero confío en que el sistema legal resolverá esto de manera justa. Habló como una santa corporativa, una víctima preocupada solo por la justicia y la integridad. La operación encubierta de David
Fue un fracaso total, dejándolo sin nada más que una grabación de su esposa, sonando increíblemente razonable y virtuosa. La frustración de David, al enterarse del fracaso de la trampa, se convirtió en una rabia ciega. Si no podía destruir su reputación ni atraparla en un delito, destruiría su historia. Miguel, el topo, envió su última y más alarmante advertencia. En un ataque de furia, David había ordenado al departamento de TI que realizara una purga de servidor de nivel profundo. Era un eufemismo. La orden era borrar permanentemente todos los registros del trabajo inicial de Rebeca, sus correos electrónicos de diseño, sus documentos de codificación, sus contribuciones fundamentales a la empresa. Era un intento de borrarla de la historia de Apex, de hacerla desaparecer digitalmente, de asegurarse de que las futuras generaciones solo vieran a David Rivas como el único y verdadero fundador. Era el acto final de un hombre que, al no poder ganar la guerra, había decidido quemar los libros de historia. La noticia de la purga del servidor, transmitida por Miguel en un mensaje encriptado, golpeó a Rebeca con más fuerza que la propia traición. El dinero, la empresa, la casa, eran activos, pero su trabajo, su código original, los cientos de noches en vela resolviendo problemas de programación, eso era su identidad. Era la prueba tangible de su genio, la huella de su alma en el mundo digital. El intento de David de borrarlo no era solo una táctica legal, era un acto de aniquilación existencial. Quería hacer como si ella nunca hubiera existido. El estrés que había mantenido a raya con una disciplina de hierro, la adrenalina que la había mantenido en pie, de repente se derrumbó. Una punzada aguda y terrible, como un cuchillo al rojo vivo, atravesó su vientre, haciéndola jadear de dolor y miedo. El dolor se intensificó, y con él llegó el pánico, un miedo frío y primordial que eclipsó toda la furia y la estrategia. No temía por sí misma, temía por la pequeña vida que llevaba dentro. Con manos temblorosas, marcó el número de Elisa. Elisa, logró decir. Su voz era un hilo tenso de dolor. Algo está mal. El bebé. No necesitó decir más. La abogada de acero se transformó instantáneamente en una amiga preocupada. No te muevas, Rebeca. Voy para allá. Llama a una ambulancia ahora mismo. La llamada fue un borrón. Minutos después, mientras los paramédicos la subían a una camilla, Rebeca se sintió completamente indefensa. Su cuerpo, que había soportado tanto estrés, finalmente se rebelaba, recordándole de la manera más brutal que las guerras, incluso las corporativas, tienen víctimas y daños colaterales. En el hospital, el diagnóstico fue grave. El estrés extremo había provocado un cuadro de preeclampsia severa, poniendo en riesgo tanto su vida como la del bebé. Los médicos fueron directos. Necesitaba reposo absoluto e inmediato en el hospital. Cualquier estrés adicional podría desencadenar un parto prematuro con consecuencias potencialmente fatales para un feto de apenas 4 meses. De repente, la guerrera corporativa se vio reducida a una paciente, confinada a una cama de hospital, conectada a monitores que medían cada latido de su corazón y el de su hijo. La ironía era cruel. El hombre que había prometido cuidarla en la salud y en la enfermedad la había empujado a un estado en el que su propia salud y la de su hijo pendían de un hilo. Acostada en la cama estéril, Rebeca sintió por primera vez desde el golpe de estado una profunda ola de desesperación. Se sentía atrapada, física y metafóricamente. Mientras ella estaba aquí, incapacitada, David seguía ahí fuera, libre para continuar con su plan, para vender la empresa, para borrar su legado. Por un momento oscuro, sintió que él había ganado. La había neutralizado de la manera más eficaz posible, usando su propio cuerpo, su embarazo, en su contra. Las lágrimas de frustración y miedo que se había negado a derramar finalmente llegaron, silenciosas y amargas, en la soledad de su habitación de hospital. Se sentía completamente sola, una reina en jaque mate, cuyo reino estaba a punto de ser saqueado mientras ella observaba, impotente, pero no estaba sola. A la mañana siguiente, su habitación de hospital se había transformado en un centro de mando. Elisa llegó con su computadora portátil
y un equipo de sus mejores abogados junior, estableciendo una oficina improvisada en una esquina. Marcos Reynosa, el inversionista, llegó no con flores, sino con una tablet que mostraba datos de mercado y mensajes de apoyo de otros inversores leales. Nadie en la industria se cree las mentiras de David, le aseguró Marcos. Su presencia era una roca de estabilidad. Todos sabemos quién construyó realmente Apex. Estamos contigo. Su hermana, que vivía en otra ciudad, tomó el primer vuelo y llegó para ser su guardiana personal. La soledad de Rebeca fue reemplazada por un muro de lealtad, un recordatorio de que, aunque el amor de su vida la había traicionado, había otras formas de familia, otras alianzas, que eran mucho más fuertes. La noticia de la purga del servidor, aunque fue la causa de su crisis de salud, se convirtió en su arma legal más poderosa. Desde su cama de hospital, Rebeca coordinó la estrategia con Elisa. El acto de David no era solo una crueldad personal, era un crimen corporativo flagrante. Era la destrucción deliberada de la propiedad intelectual de la empresa y la obstrucción de una posible investigación federal. Era la prueba definitiva de su mala fe, de su intención de defraudar no solo a Rebeca, sino también a los accionistas. «Ya no es tu palabra contra la suya», le explicó Elisa, sus ojos brillando con una furia justa. «Es su propia acción criminal contra el Código de Gobierno Corporativo. Con esto podemos destruirlo». Con una urgencia alimentada por la frágil salud de Rebeca y la creciente agresión de David, Elisa solicitó una audiencia de emergencia ante un juez de lo mercantil. Argumentó que las acciones de David, incluyendo el bloqueo de activos, la campaña de difamación y, sobre todo, la destrucción de datos del servidor, demostraban que era un peligro inminente para la estabilidad de Innovaciones Apex. Y lo que era más importante, argumentó que estaba intentando acelerar la venta a Global Tech para liquidar el principal activo, la tecnología de Rebeca, antes de que los tribunales pudieran intervenir. Necesitaban una orden judicial, no solo para proteger a Rebeca, sino para proteger a la propia empresa de su CEO renegado. La audiencia se celebró al día siguiente. David llegó con su equipo de abogados, con un aire de arrogancia y confianza. Rebeca, en contra del consejo de sus médicos, insistió en participar. Lo hizo por videoconferencia desde su cama de hospital. La imagen era increíblemente poderosa. La brillante fundadora de la empresa, pálida y conectada a monitores, luchando por su legado desde su lecho de enferma. David y su abogado intentaron pintar la situación como un asunto doméstico que se había salido de control, describiendo a Rebeca como una mujer emocional que usaba su embarazo como una táctica legal. Fue un error de cálculo garrafal, un acto de misoginia que no pasó desapercibido para la persona más importante de la sala. La jueza, una mujer experimentada y conocida por su aversión a la arrogancia corporativa, escuchó los argumentos en silencio, revisó la patente original a nombre de Rebeca Garza, leyó la cláusula de la traición en el acuerdo de licencia, vio la prueba de la purga del servidor y luego tomó su decisión. «Señor Rivas», dijo, su voz era un témpano de hielo, «su comportamiento no solo es poco ético, bordea la criminalidad». Concedió a Rebeca una medida cautelar ampliada. No solo reafirmó la congelación de la tecnología, sino que fue un paso más allá. Nombró a un supervisor judicial independiente para que asumiera el control operativo inmediato de Innovaciones Apex, despojando a David de todo poder ejecutivo y prohibiéndole a él y a Victoria tomar cualquier decisión empresarial hasta que el caso se resolviera. La victoria fue total y devastadora para David. Su intento de acelerar la venta estaba muerto. Su poder sobre la empresa había sido neutralizado. Estaba atrapado. En su habitación de hospital, Rebeca recibió la noticia de Elisa con un suspiro de alivio tan profundo que pareció liberar meses de tensión acumulada. Colocó una mano sobre su vientre. La tormenta exterior había sido contenida. Habían ganado la batalla crucial. Ahora, por primera vez en semanas, podía concentrarse en la única tarea que realmente importaba: descansar, sanar y asegurarse de que su hija, la verdadera y más importante innovación de Minones, su vida, llegara a este mundo sana y salva. La noticia del supervisor judicial
golpeó a la cúpula de Innovaciones Apex con la fuerza de un terremoto. David Rivas, el CEO carismático, fue neutralizado de la noche a la mañana. Se convirtió en un rey sin reino, un general sin tropas, obligado a solicitar permiso para cada decisión, cada gasto. Su rabia era volcánica, pero impotente. Pasaba sus días encerrado en su oficina, un prisionero con una vista panorámica, su poder evaporado. Victoria de la Peña, cuya ambición se había basado en la creencia del poder de David, vio la escritura en la pared. El barco se estaba hundiendo, y el capitán había sido encadenado al timón. Con el pragmatismo de una oportunista, comenzó a buscar discretamente un bote salvavidas, enviando su currículum a competidores, lista para traicionar a su socio y amante en el momento en que se le presentara una mejor oferta. Mientras el imperio de David se desmoronaba por dentro, Rebeca se concentraba en la única construcción que importaba. Las semanas en el hospital, aunque tediosas, fueron un santuario. Lejos del estrés y la toxicidad de la batalla, su cuerpo comenzó a sanar. Su presión arterial se estabilizó. El riesgo para su embarazo disminuyó. Pasaba sus días leyendo, escuchando música clásica y hablando con la pequeña vida que crecía dentro de ella. Fue un periodo de quietud forzada que le permitió no solo recuperarse físicamente, sino también procesar la enormidad de la traición y solidificar su resolución para el futuro. Ya no luchaba desde un lugar de ira, sino desde un lugar de una fuerza tranquila y protectora. Estaba sanando, y con cada día que pasaba, su poder, tanto personal como legal, se hacía más fuerte. Después de 3 semanas, el supervisor judicial, un hombre meticuloso y severo, había visto suficiente. El desorden financiero, las irregularidades y la evidencia del fraude documentado por Victoria eran abrumadores. Convocó a una junta directiva de emergencia. David y Victoria estaban legalmente obligados a asistir. Rebeca, dada de alta del hospital el día anterior y en contra del consejo de sus médicos, decidió que ella también estaría presente. No para crear un drama, sino para presentar la verdad de una manera que solo ella podía. Como la arquitecta de la empresa, la única que conocía cada rincón de sus cimientos. Era su oportunidad final de reclamar su historia, no en la prensa, no en los tribunales, sino frente a las personas que habían sido engañadas. Para expulsarla, la junta directiva ya estaba en sesión, con David intentando una defensa desesperada, cuando las puertas de la sala se abrieron. Rebeca entró. El silencio fue instantáneo y absoluto. Estaba visiblemente embarazada de casi 5 meses y se movía con una calma y una dignidad que llenaban la habitación. No había rastro de la víctima humillada que había sido escoltada fuera de ese mismo edificio. Esta era una mujer en completo control de sí misma y de la situación. Caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa, frente a un David cuyo rostro se había quedado sin sangre. Se conectó a la pantalla principal, su rostro tranquilo. «Buenos días», dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Hay algunas discrepancias en los informes que me gustaría aclarar». Lo que siguió no fue una diatriba emocional, sino una disección forense de un fraude. Con una precisión quirúrgica, Rebeca presentó una cronología de la conspiración, usando los archivos de la memoria USB de Minus Inbocintas. Victoria mostró lado a lado los informes financieros reales y los falsificados. Señaló las líneas exactas de código en el algoritmo que habían intentado manipular. Explicó, con la claridad de una profesora universitaria, cómo habían torcido los datos para fabricar su narrativa de incompetencia. No estaba presentando una queja, estaba exponiendo un crimen con la lógica fría de una matemática. Los miembros de la Junta, que solo habían visto la versión distorsionada de Victoria, ahora veían la verdad con una claridad innegable, sus rostros una mezcla de horror y vergüenza. Y entonces, Rebeca presentó su pieza final de evidencia, el golpe de gracia. «Entiendo que el señor Rivas ha intentado argumentar que esto es un malentendido», dijo, «pero me gustaría mostrarles un video que aclara sus verdaderas intenciones». En la pantalla apareció una grabación de video. Era una videollamada de David desde su oficina, capturada por las cámaras de seguridad que su propio equipo de TI, por orden judicial,
había tenido que entregar. La calidad era perfecta. La voz de David era clara. «No me importa lo que cueste», se le oía decir a un técnico de TI. «Quiero que borren todo el rastro de Garza de estos servidores. Cada correo, cada documento de diseño, cada línea de código. Cuando termine será como si ella nunca hubiera existido». La orden de borrar su legado, en sus propias palabras, resonó en la sala como una sentencia. Justo cuando la grabación terminaba, las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo, esta vez sin dramatismo. 2 hombres y una mujer con trajes conservadores entraron, mostrando sus placas discretamente. Eran agentes del FBI. Se dirigieron directamente a la cabecera de la mesa. «David Rivas», dijo la agente principal con una voz tranquila y profesional. «Queda usted bajo arresto por fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y destrucción de evidencia en una investigación federal». La ironía era aplastante. El hombre que había usado a 1900 guardias de seguridad para humillar a su esposa, ahora estaba siendo arrestado por agentes federales en la cumbre de su propio poder. La torre que había construido sobre cimientos de mentiras se estaba derrumbando sobre él. El arresto fue rápido y eficiente. David, en un estado de shock total, no opuso resistencia. Victoria de la Peña, al darse cuenta de que su cooperación secreta no le había comprado la inmunidad, comenzó a sollozar mientras otro agente le leía sus derechos y la esposaba. La pareja de poder, los conquistadores de Apex, fueron escoltados fuera de la sala de juntas frente a la misma junta directiva que habían engañado. Su golpe de estado, que había durado apenas unas semanas, terminó no con un acuerdo multimillonario, sino con el sonido metálico de unas esposas y la perspectiva de años en una prisión federal. El legado que David había estado tan desesperado por controlar se había convertido en una ficha policial. En el silencio que siguió a su partida, todos los ojos se volvieron hacia Rebeca. Marcos Reynosa, el inversionista, fue el primero en hablar. «Creo que esta junta tiene una vacante de liderazgo que necesita ser llenada de inmediato», dijo, mirando directamente a Rebeca. «Propongo una votación para reinstaurar a Rebeca Garza como directora de operaciones y nombrarla CEO interina, con efecto inmediato». La votación fue unánime. En la misma sala donde había sido despedida y humillada, Rebeca fue devuelta a su lugar legítimo, no por súplica, sino por la fuerza innegable de la verdad y la competencia. Había vuelto no como una empleada, sino como la reina indiscutible de su reino. 3 semanas después, Rebeca estaba de nuevo en el hospital, pero esta vez la atmósfera no era de miedo, sino de una alegría expectante. Después de un parto sin complicaciones, dio a luz a una niña sana y fuerte. La llamó Elisa, en honor a la abogada leal que la había guiado a través de la tormenta. Sosteniendo a su hija en brazos, miró por la ventana de su suite de maternidad. A lo lejos podía ver la silueta de la torre de innovaciones Apex contra el cielo, su torre, su empresa, su futuro, y en sus brazos, su legado. La traición devastadora que casi la destruye se había convertido en el catalizador de su mayor triunfo. Su renacimiento, como el de una madre, una líder y una mujer inquebrantable, estaba completo. Los meses que siguieron al arresto fueron un torbellino de procedimientos legales y reestructuración corporativa. El juicio contra David y Victoria fue rápido. Con las pruebas de la memoria USB y la grabación de la junta directiva, su destino estaba sellado. La cooperación de Victoria le valió una sentencia ligeramente reducida, pero aún así enfrentó años de prisión por su papel en la conspiración. David, como cerebro del fraude y por el acto malicioso de destruir pruebas, recibió la pena máxima. El imperio que había intentado robar se convirtió en las 4 paredes de una celda federal. Mientras la justicia seguía su curso, Rebeca se centró en la tarea monumental de sanar su empresa y a sí misma, todo mientras navegaba por las primeras y agotadoras semanas de la maternidad. La primera gran decisión de Rebeca como nueva CEO fue simbólica y transformadora. En una reunión con todo el personal, anunció que Innovaciones Apex, un nombre ahora manchado por el escándalo y la traición de David, dejaría de existir. La empresa renacería. La rebautizó como Innovaciones Garza, en honor a su apellido de soltera, el nombre
bajo el cual había creado la tecnología que era el corazón de todo. No era un acto de ego, sino de reclamación. Era una declaración de que la empresa volvía a sus raíces, a su verdadera fundadora. El nuevo nombre era un símbolo de un nuevo comienzo, una promesa de que el futuro de la compañía se construiría sobre la base de la integridad y la verdadera innovación, no sobre el carisma vacío y el engaño. El cambio fue mucho más profundo que un simple nuevo logotipo. Rebeca desmanteló la cultura corporativa tóxica que David había fomentado, una cultura de competencia despiadada y de ganar a toda costa. En su lugar, instituyó una filosofía basada en la colaboración, la transparencia y la ética. Creó un comité de ética de la inteligencia artificial para supervisar el uso de su algoritmo, asegurándose de que nunca se utilizara para fines explotadores. Implementó políticas de trabajo flexibles y de apoyo a las familias, convirtiendo la empresa en un lugar donde los empleados no tenían que sacrificar sus vidas por su carrera. Estaba construyendo no solo una empresa exitosa, sino una buena empresa, un lugar donde la gente se sintiera orgullosa de trabajar. La lealtad, descubrió Rebeca, era el activo más valioso de todos y se aseguró de recompensarla. Su abogada, Elisa, fue nombrada consejera general permanente de la compañía. Su intelecto y su lealtad ahora al servicio de proteger la empresa desde adentro. Marcos Reynosa se convirtió en el presidente de su nueva junta directiva, su mentor y su más firme aliado en el mundo de los negocios, y Miguel, el ingeniero que había sido su topo, su fuente anónima de información crucial, fue ascendido a jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo, su integridad recompensada, con la oportunidad de liderar la próxima generación de innovaciones de la empresa. Rebeca rodeó de personas en las que confiaba, construyendo un equipo basado no en la obediencia ciega, sino en el respeto mutuo. Su nueva vida fue un acto de equilibrio, cuidadosamente coreografiado. La imagen de una CEO poderosa y una madre soltera era una que los medios de comunicación adoraban, pero para Rebeca era simplemente su realidad. La guardería de la pequeña Elisa se convirtió en una segunda oficina, con diagramas de flujo de datos compartiendo espacio con móviles de animales. Se negó a aceptar la idea de que la maternidad y el liderazgo eran mutuamente excluyentes. De hecho, descubrió que ser madre la convertía en una mejor CEO. Le enseñó paciencia, empatía y una feroz eficiencia para aprovechar al máximo cada minuto. Se convirtió en un modelo a seguir, no solo para las mujeres en la tecnología, sino para cualquiera que luchara por integrar las demandas de la carrera y la familia. Un año después de su arresto, Rebeca recibió una carta con el sello del Sistema Penitenciario Federal. Era de Victoria. En ella, Victoria no pedía nada. Simplemente expresaba su profundo remordimiento y preguntaba si Rebeca, algún día, estaría dispuesta a reunirse con ella, como parte de su programa de rehabilitación. Rebeca dudó durante semanas. Una parte de ella no quería volver a ver nunca más el rostro de la mujer que había ayudado a orquestar su pesadilla, pero otra parte, la parte que ahora valoraba el cierre y la sanación por encima de la ira, sintió que era un paso necesario. Aceptó. La reunión tuvo lugar en la austera sala de visitas de una prisión de mínima seguridad. Victoria, sin su maquillaje de diseñador y su ropa de poder, parecía más joven y frágil. Se disculpó. Sus palabras ya no eran las de una conspiradora, sino las de una mujer que se había enfrentado a las consecuencias de sus actos. Habló de su propia ambición tóxica y de cómo se había dejado consumir por el mundo de David. Rebeca la escuchó, y en lugar de la furia que esperaba sentir, sintió una especie de paz melancólica. «Acepto tu disculpa, Victoria», dijo finalmente. «No por ti, sino por mí. Te deseo suerte en tu camino». Al salir de la prisión, sintió que el último y más pesado de los fantasmas de su pasado finalmente había sido puesto a descansar. 2 años después del golpe de Estado, Innovaciones Garza era más exitosa y respetada que nunca. Bajo el liderazgo ético de Rebeca, atrajeron a los mejores talentos de la industria, personas que querían trabajar para una empresa que valoraba tanto la integridad como los ingresos. Lanzaron una nueva suite de productos,
todos centrados en el uso de la IA para el bien social, optimización de redes eléctricas, logística para la ayuda en desastres y diagnósticos médicos predictivos. Rebeca había demostrado de manera concluyente que el éxito financiero y la responsabilidad corporativa no solo no eran mutuamente excluyentes, sino que podían ser mutuamente reforzantes. A nivel personal, Rebeca encontró una felicidad tranquila y estable. Su vida giraba en torno a dos polos: su trabajo, que la apasionaba, y su hija, a quien adoraba. No buscó activamente un nuevo romance. La familia que había construido con sus amigos leales, su hermana y sobre todo con Elisa, era suficiente. Se convirtió en una defensora de las madres solteras en el lugar de trabajo, usando su plataforma para abogar por políticas que apoyaran a las familias como la suya. Su vida no era el cuento de hadas que una vez pensó que quería, pero era algo mucho más real, más fuerte y más satisfactorio. La historia termina en el segundo cumpleaños de Elisa. No hay una fiesta extravagante, sino una pequeña reunión en el jardín trasero de la casa de Rebeca. Está rodeada por su verdadera familia, sus padres, su hermana, Marcos, Elisa, Miguel y sus familias. Mientras observa a su hija, una niña feliz y curiosa, abrir sus regalos, Rebeca reflexiona sobre su viaje. El nombre de su hija, un tributo a la abogada que fue su roca, es un recordatorio constante del poder de la lealtad. Se da cuenta de que la demolición de su antigua vida no fue un final, sino un despeje necesario del terreno. Sobre esas ruinas, había construido una estructura mucho más hermosa y duradera, una vida y un legado basados no en una perfección falsa, sino en la fuerza inquebrantable de la verdad.